Me pidió un tiempo. Dijo que necesitaba espacio. A los pocos días, apareció una foto que me rompió la cabeza. Yo, Laura, de 32 años, conté todo desde el principio porque necesitaba ordenarlo en mi cabeza. Rodrigo y yo habíamos compartido la mayoría de nuestros días por varios años, departamento, mascotas, conversaciones que se volvían costumbre y planes que ya parecían escritos en presente. Él era encantador con la gente, sonreía fácil, tenía una forma de explicar problemas que me calmaba, y en la casa era el que siempre encendía la música y hablaba de viajes que nunca terminábamos de planear. En privado, sin embargo, había pequeñas grietas que yo preferí ignorar porque me parecía que en todas las parejas hay grietas. Una noche discutimos por algo tonto. No recuerdo si fue su falta de respuestas o el vaso que dejó sin lavar. Sí recuerdo la voz fría cuando dijo, necesito un tiempo. No lo dijo como quien pide aire, lo dijo como quien cierra una puerta. No es un adiós, añadió. Solo necesito pensar. Yo me quedé en el departamento con las paredes que habían sido nuestras y un silencio diferente, uno que dolía porque no era solamente ausencia, era distancia planificada. A la semana siguiente, alguien me etiquetó en una historia. Supe antes de abrir que algo iba a lacerar porque el teléfono vibró con demasiada gente a la vez. Vi la foto, Rodrigo, sonriente, brazo alrededor de otra mujer. Eran poses que yo había visto en fotos de parejas felices, la cabeza apoyada, las manos entrelazadas sobre un sofá. Ella le miraba con una mezcla de ternura y complicidad. Él tenía la frente despejada y esa sonrisa que yo conocía, esa que sabía convertir cualquier discrepancia en un chiste. ¿Qué es esto?, le escribí. No fue un mensaje airado, fue un mensaje que buscaba aire, una explicación mínima. Al minuto me llegó una respuesta que parecía medida, no es lo que parece. Fue en una sesión de fotos para un proyecto. No pienses mal. Yo no estaba segura de si quería creerle porque el gesto de creer ya se había vuelto un acto de riesgo. Fui al living. Lo encontré con una taza de café fría y el periódico en la mesa. ¿Por qué hiciste eso?, le dije. Me miró con los ojos que habitualmente usaba cuando quería hacerme sentir culpable por estar herida. Laura, te lo expliqué. Estoy confundido. Necesito espacio. No quiero drama. Eso no explica la foto, respondí. La foto lo explica todo, por eso la subiste. Te estás haciendo una película, replicó como quien designa a la otra como la protagonista de su propio delirio. Empezó la primera gran maniobra, minimizar mis sentimientos, cuestionar mi percepción. Siempre te pones en modo extremo. Un tiempo no significa que ya acabó. Y sonreía, como si tener paciencia fuera mi deber. No hablé con nadie de familia inmediatamente. Llamé a Isabel, mi hermana, que siempre ha tenido la capacidad de decir lo que pienso antes que yo. ¿Qué te dijo?, preguntó. Le mandé la foto. ¿Por qué me envías esto?, fue lo primero que dijo al verla intacta en su pantalla. Porque no sé si me está engañando o me está volviendo loca, le contesté. Si te está pidiendo tiempo y sale con esa cara en las fotos, está claro. Isabel fue la primera que no dudó, no te quedes ahí. Vas a desaparecer entre excusas. Empecé a sentir una presión externa que me empujaba a definirme. Amigos que antes sabían de nuestra vida en conjunto comenzaron a decir cosas con un tono nuevo, ¿estás bien? Si necesitas, estoy para lo que sea. Pero el subtexto cambió, gente que había visto a Rodrigo como un tipo querido empezó a dividir miradas, como si yo fuera la desestabilizadora que había pedido que lo dejaran respirar. Oí frases que me clavaron, él también merece pensar, 1.5 años de relación, ¿valía la pena pelear por todo? No quiero recordar la cifra, pero sí la sensación de que mi intimidad se transformaba en tema de comentario ajeno. Intenté pelear por claridad, no por un retorno inmediato. Le pedí ver el archivo original de la foto o la carpeta del proyecto. No tengo que probarte nada, dijo. Si me quieres, confía. Fue la primera vez que usó la confianza como arma, si confías, callas, si preguntas, eres la que provoca. Me hizo sentir que mis dudas eran una traición hacia su libertad. Esa noche supe que no sería fácil, el gaslighting no venía en gritos,
venía en ternura con condiciones. Pasaron días en los que me dejó mensajes ambiguos y luego desaparecía. Algunas noches me decía que lo sintiera, que estaba perdido, y otras reía con quien parecía la mujer de la foto. La gente en las redes comenzó a reaccionar: nueva etapa, felices, te mereces lo mejor. Comentarios que lograban que una persona que había sido mi elección durante años se transformara frente a extraños. Me volví objeto de una historia que él iba construyendo en público mientras yo permanecía confusa en privado. No me quedé de brazos cruzados. Fui a su correo compartido, una locura que no debería explicar aquí pero que en la cotidianidad de un hogar parecíamos tener acceso a ambos, y empecé a buscar. No quería hacerlo por venganza, quería hacerlo para comprobar si él me estaba contando la verdad. Hallé facturas, mensajes, cosas que delataban una coincidencia, una reserva para una locación, un pago a algo que decía producción. Esa sería la prueba lógica de su proyecto, pensé. Pero en la carpeta de imágenes encontré una subcarpeta con fotos más públicas y otras privadas. Allí estaban las mismas poses, pero otras imágenes que no se habían subido. Algunas mostraban a Rodrigo y a la mujer con gestos más cómplices, otras con instrucciones escritas en el archivo de fotos: hacer parecer real, sonrisa natural, colocar anillo. Una frase dentro de un archivo me hizo detener la respiración: recrear relación realista para justificante. Esa línea no cabía bajo el rubro de producción inocente. Le pedí explicaciones y él se enojó. ¿Qué hiciste mirando en mi carpeta?, espetó. No tenías por qué. Porque la foto es una trampa, dije. Una trampa, soltó con desdén. Laura, te estás clavando en detalles. Te estás volviendo insoportable. Fue la segunda fase: voltear la mirada y convertir a quien cuestiona en el problema. Me acusó de no respetar su necesidad y, sin darme tiempo para respuesta, se fue. Entonces apareció Renata. No fue por casualidad. Una noche, cuando ya mi soledad se había hecho costumbre, recibí un mensaje directo. Era de alguien que no conocía. Decía: Laura, sé que esto es raro, pero necesito hablar contigo. Soy Renata. En la foto de perfil no había mucho, una imagen neutra, pero su texto me agitó. La foto no es lo que piensas. No me enorgullece, pero puedo explicarlo. Mi primer impulso fue no responder. Mi segundo impulso fue pulsar el teléfono con manos que no querían temblar. Concertamos vernos en un café neutro, un lugar que no estaba ligado a nuestro departamento ni a su estudio. Renata llegó puntual, con una bolsa discreta y la mirada ocupada. Se sentó y, sin rodeos, me dijo: él me pagó para fingir algo. Me ofreció dinero para posar como su pareja y subir una foto. Dijo que era para mostrar una nueva imagen. Me dijo que él y su pareja estaban atravesando un bache y que era mejor sacarla de escena. Me prometió que todo era profesional. Me pagó y me cerró el trato como si fuera un trabajo más. En ese momento sentí que algo dentro mío se partía en dos: por un lado, la evidencia confirmaba la traición; por otro, la revelación mostraba una deliberada crueldad, una planificación fría. No fue solo eso, continuó Renata, bajando la voz. Hay mensajes, y yo guardé todo porque me dio vergüenza. Creí que si algún día te acercabas te diría la verdad. Sacó su celular y me mostró capturas donde Rodrigo coordinaba poses y hasta el texto que debía acompañar la publicación. Uno de los mensajes decía literalmente: hazlo creíble, que parezca que nos conocemos desde hace tiempo. Otro decía: sube la foto a tu historia, pon un comentario ambiguo, yo lo reviento en mis redes si hace falta. Todo estaba fríamente calculado. No era solamente que él tuviera a otra persona, era que había creado una escena pública para usarla como justificación de su acto. Me pidió tiempo porque tenía razones reales, dirían otros, mientras él manipulaba la narrativa a su favor. Había pagado para fabricar una prueba que legitimara su petición y que, al mismo tiempo, convertiría mi reacción en algo que pudiera ridiculizar o invalidar. Renata estaba arrepentida. Me pagó mucho por eso, dijo sin mirar. Al principio me dijo que era actuación para su portafolio, que lo entendiera así. Me prometió que no afectaría a nadie. Yo acepté porque necesitaba el dinero. Si hubiera sabido que era para sacarte,
no lo habría hecho. Su tono no pedía perdón, pedía que la escucharan. En la confesión de una implicada hallé algo inesperado, complicidad humana que se transformó en alianza. Me dio copias de los mensajes, pruebas que validaban la fabricación de la escena. Con esa evidencia en mano, fui a confrontar a Rodrigo de forma directa. Le llevé los mensajes impresos. Le dije, lo vi todo. Pagaste para crear una historia. No era proyecto, era un montaje. Él respiró hondo y, por un instante, su seguridad titubeó. No sabes de lo que hablas, me contestó seco. Eso no prueba nada. Fue la tercera fase de su arsenal, la negación absoluta. Pero yo tenía pruebas. Le tiré el sobre con los mensajes. A eso le llamas prueba, dijo, y sonrió como si fuera a ganar el duelo por tener la última palabra. Las cosas empeoraron porque no solo negaba, empezó a atacar mi credibilidad frente a los demás. Fue a nuestra amiga en común, Viviana, y le exageró versiones. En reuniones de amigos empezó a soltar frases cuchilló, Laura ha estado muy afectada, anda obsesionada con cosas, quizá necesite ayuda para poner las cosas en perspectiva. Se habló de inestabilidad emocional dándome el título de drama. Algunos amigos, y hasta personas de mi trabajo que me conocían por saludos de ascensor, comenzaron a decirme con lástima, ¿estás segura de que quieres luchar por esto? Me sentí gradualmente aislada. Él fabricó una realidad donde yo era la irracional y él el agobiado hombre que solo pedía un respiro. En la búsqueda por recuperar control opté por algo que él nunca se esperó, usar su propia táctica en su contra. Empecé a juntar todo, los mensajes de Renata, los archivos de producción, los pagos en su cuenta. Esa última pieza fue difícil de conseguir porque había que entrar en territorios que olían a ilegalidad. Sin embargo, encontré otra cosa en su correo que me congeló, un contrato con una firma de asesoría de imagen a nombre de un alias, y en la carpeta adjunta una lista de objetivos de narrativa, normalizar ruptura, posicionar a Rodrigo como víctima de la relación, minimizar reacción de la pareja. Las palabras eran crudas. Él no solo había querido provocar nuestra separación, había contratado a alguien para reescribir la historia en redes y en la cabeza de nuestra gente. Decidí que no sería yo la que desapareciera. En lugar de eso, fui a Isabel y a Gael, mi amigo incondicional, y les conté todo con pruebas. Él fabricó una prueba para que mi reacción pareciera irracional y así hacerme quedar mal, les dije. Isabel me abrazó y dijo, no voy a saltar a ninguna conclusión, quiero ver todo. Gael, que trabajaba en comunicación, me ofreció un plan, si vamos a hacer esto, lo hacemos con orden. No necesitamos exponer a nadie sin pruebas, necesitamos que quienes importan sepan la verdad. Me sentí arropada como no me había sentido en semanas. La primera acción fue simple y telegráfica, confrontar en lo público con evidencia. Pero no de manera escandalosa, mejor, con método. Organizamos una reunión en la que invitamos a personas clave, algunos amigos que no habían tomado partido, la mamá de Rodrigo, que lo admiraba sin reserva, y una persona de su trabajo a la que tenía confianza. No era una emboscada. Era un plan documentado. Les entregué copias de los mensajes. Les expliqué, con voz firme y sin lágrimas escenificadas, qué había hecho. No busco destruir a nadie, dije, busco que sepas que la realidad fue manufacturada. Mientras hablaba, Renata entró y, sin drama, contó su versión frente a todos, que Rodrigo le había pagado y ordenado todo. Ver la cara de Rodrigo al escuchar a la mujer de la foto decir su verdad fue algo en lo que nadie puede prepararte. Él se defendió con su arsenal, negaciones, minimizaciones, a veces insultos disfrazados de preocupación. A pesar de eso, las piezas no cuadraron con sus argumentos, los documentos y las grabaciones lo encerraban. Su madre salió confundida, y hubo un momento en que le dijo con la voz rota, ¿cómo pudiste? Para él, ver ese desencanto fue una caída pública que no esperaba. No llamé a nadie a lincharlo. Le pedí a su madre claridad y le ofrecí que él tuviera su versión. Fue un juicio informal, pero las consecuencias empezaron ahí, personas que antes lo defendían comenzaron a mirar la prueba con otra perspectiva. La venganza, en mi mente, no fue simple. No quería humillarlo por puro placer,
quería que la coherencia de su carácter enfrentara repercusiones reales. Cuando alguien manipula la percepción pública porque cree que puede hacerlo para su beneficio, la justicia no es solo castigo, es reparación al daño que causó en la vida íntima. Hicimos público lo que sucedió en nuestro círculo cercano y en redes pequeñas, no por espectáculos, sino para que dejara de controlar la narrativa unilateral. Compartí las capturas y el relato con mi trabajo y con gente que había sido testigo de un desenlace posible. No lo hice con rabia, sino con orden y pruebas, para que nadie más fuera presa de su manufactura. Sus reacciones estuvieron entre la negación extrema y la furia. Comenzó a propagar su versión con nuevas cuentas, intentando desacreditar a Renata como una mujer vendida y a mí como vengativa. Pero ya no le funcionó, su propia madre no le creía y eso se filtró a su entorno laboral. Su jefe, que mantenía una relación profesional cercana, empezó a recibir correos pidiendo que investigara la contratación de la asesoría de imagen. Se abrió un procedimiento en su empresa porque había usado recursos de clientes para pagar servicios personales. La manera en que explotó la cosa no fue por mi afán de castigar, sino porque su manipulación fue técnicamente y éticamente cuestionable. A la vez, llegó una nueva sorpresa. Al revisar más mensajes con Renata, descubrimos que Rodrigo no actuó solo en mi caso. Había coordinado situaciones con otras parejas a las que afectó en forma parecida, crear evidencia, montar escenas, hacer que la víctima quedara cuestionable. Renata, que al principio me había contactado como un acto de remordimiento, terminó entregando más información, nombres, fechas aproximadas, correos, conversaciones que mostraban la metodología. De ser coautora del montaje, se convirtió en principal testigo contra una conducta sistemática. No voy a mentir, hubo noches en que pensé en la venganza primitiva. Pensé en humillarlo públicamente con lo mismo que me había hecho vivir, un montaje que lo dejara desnudo en la opinión pública. Pero me replegué y, en vez de eso, preferí la exposición clara y ordenada. Denunciamos la práctica en su empresa y compartimos pruebas con su círculo íntimo con la intención de que se valorara lo que había hecho y que hubiera consecuencias profesionales. Quería que las consecuencias fueran proporcionales, pérdida de confianza, retos laborales, la obligación de enfrentar el daño que había causado. No prendí fuego a su vida por ardor, encendí una luz para que viera lo que había provocado. Cuando la empresa abrió la investigación, él no pudo presentar explicaciones coherentes. Las facturas pagadas con su tarjeta de trabajo llevaron a preguntas incómodas. No pedí su despido directamente, pedí que se investigara y que él asumiera responsabilidades. La forma en que el mundo reaccionó fue, a veces, fría, algunos lo juzgaron de inmediato, otros pidieron pruebas. Eso me consolidó la convicción de que no quería fabricar una verdad paralela para atacar, quería que la verdad que yo sostenía tuviera su peso. Aún así, la vida no se enderezó de inmediato. Perder amigos, lidiar con miradas de duda, ajustar mi propia autoestima frente a la traición consume. Hubo días en que sentía que me sobraba vulnerabilidad y no la podía transformar en nada. Pero la evidencia y la constancia fueron cambiando la percepción colectiva. Algunas amistades volvieron, otras se perdieron para siempre. La madre de Rodrigo, después de una conversación larga, pidió disculpas a mi hermana por haber creído en su hijo sin preguntar. No hubo celebración. Hubo alivio. Hubo, sobre todo, ese peso que se aflojaba. El giro que menos esperé no fue la caída pública de Rodrigo, sino lo que surgió después en su boca, confesión. Una noche, cuando la investigación interna ya iba avanzando, me llamó. Necesitamos hablar, dijo. No vino a disculparse, vino a confesar detalles que me dejaron helada. No quería perder todo, dijo. Tenía miedo de perder el estatus, el respeto de mi familia. Pensé que si te empujaba, si creaba una prueba, nadie cuestionaría que yo me fuera. Fue cobarde. Su voz no buscaba redención, buscaba expiación de culpabilidad, y eso suena distinto. Me pagué a mí mismo para justificar mi salida de la relación y sacar dinero de cosas conjuntas, confesó. Tuve miedo. Esa admisión fue como un golpe que cerró círculos, la manipulación había tenido un propósito económico además del narcisista. Quiso justificar el abandono, pero también se había asegurado la posibilidad de beneficio personal.
No hubo reconciliaciones posibles. No hubo novela donde el arrepentimiento compensa años de manipulación. Opté por la calma, le pedí que arreglara lo económico, lo que correspondía, y que no se acercara. Fui a un abogado, pero no en plan de enemistad, en plan de proteger lo que era justo y documentar el daño. No quería que quedara la versión de que yo era la que planeó rencores. Quería que lo que fuera correcto se hiciera, y que su capacidad de tejer verdades a su favor no fuera nuevamente funcional. La presión externa volvió a jugar a mi favor, la empresa le ofreció una salida ordenada si aceptaba responsabilidades. Sus amigos se alejaron. Las redes sociales, que lo habían elevado, ahora hablaban de su caída. No lo celebré públicamente. No deseo el derrumbe de nadie por deseo personal, sí desearía que hubiera conciencia en quien crea que puede manipular con impunidad. Renata, por su parte, ofreció disculpas en público y me pidió perdón en privado. No fue una redención perfecta, fue, a lo mucho, un acto de reparación y la necesidad de reconstruir su propio criterio moral. La venganza, si puede llamarse así, tuvo consecuencias claras. Rodrigo perdió credibilidad en su trabajo, perdió relaciones, y tuvo que afrontar reclamaciones económicas. No aplaudo eso por placer, lo veo como consecuencia. Si alguien fabrica pruebas para causar daño emocional y sacar provecho, no debería haber recompensa detrás. Me costó recopilar pruebas y sostener la postura frente a quienes dudaban, me costó ver la cara de personas que antes eran cómplices sin saberlo. Pero lo que más me costó fue recomponer mi cotidianidad. 2 meses después, no por vanidad de fecha sino por la sensación de un ciclo que terminaba, recibí un mensaje de Rodrigo que decía, no quise herirte así. Lo siento. Respondí con una única frase, lo que hiciste no tiene simple perdón. No era una condena con saña, era una declaración de límites. No hubo diálogo de reconciliación porque no se puede recomponer confianza rota de esa manera. La confianza no se cose en un mensaje. Hoy, cuando alguien me pregunta si la verdad debería exponerse, respondo que depende de aquello que quieras proteger. Yo protegí mi historia, mi dignidad y el orden que permite que la memoria no te traicione. No busco que se le anule la posibilidad de rehacer su vida, solo quiero que exista un registro de la forma en que manipuló y que la gente alrededor pueda, si quiere, decidir con conocimiento. Hay una frase que me quedó, no estás loca, estás confundida por quien te hace creer que lo estás. Y eso fue lo que me mantuvo alerta, no permitir que me redujeran a una figura de exceso emocional. El gaslighting funciona mientras aceptes la narrativa que te imponen. Rompí ese círculo juntando pruebas, apoyos y coherencia. No fue fácil. Perdí amistades por el camino. Perdí años de fe en una persona. Gané, sin embargo, un conocimiento feroz. La fama que recibe alguien no es sinónimo de verdad, la gentileza no exonera la manipulación, y a veces la única justicia que puedes administrar es la de dejar las cartas sobre la mesa y preservar tu historia. Actualización 1. Renata decidió colaborar en la reparación, devolvió parte del dinero y habló con otras personas afectadas. No la perdono ni la castigo, la incluyo en la narrativa porque su arrepentimiento permitió que la verdad saliera a la luz. Actualización final, Rodrigo pidió disculpas a su madre y a algunos amigos, la empresa le ofreció un retiro voluntario con condiciones. No hice nada para perseguir su caída más allá de lo necesario para protegerme. Algunas personas volvieron, otras no. Yo aprendí a identificar los gestos que disfrazan manipulación, las palabras que buscan cerrar debates, la técnica de usar la ternura como arma, las necesidades que son coartadas para actuar a escondidas. Reflexión, la traición más compleja no es siempre la que se prueba con una foto, es la que se construye con cuidado para que parezca verdad. Si algo queda claro es esto, no te disculpes por pedir pruebas. No des el beneficio de la duda a quien ya lo usó para herirte. Y, sobre todo, no permitas que la paranoia de otros borre tu capacidad de exigir claridad. Cuando la manipulación tiene nombre y pruebas, la claridad es la forma más fría y necesaria de venganza, la que devuelve al mundo la verdad.